신나네 지금. Después de que Jungkook dijera el día 18 de agosto que próximamente subiría un vlog que hizo de su salida con Taehyun y Hobi a comer a un restaurante de sushi y luego ir a entrenar como ya era habitual, realmente no creíamos que sería una actualización pronta, ni muchos esperábamos haber notado cada uno de los detalles que aparentemente se pudo ver en el adelanto del vlog. Sin embargo, como todo lo que era impredecible en el Taekook, Jungkook terminó publicando el vlog completo de aquella salida, el mismo día en el que anunció un próximo video, y Taehyun lo terminó reposteando en su propia historia de Instagram. Por lo que después de leer la descripción que puso Jungkook en su post que el día de hoy no había podido ir a entrenar y en su lugar había editado el vlog que aparentemente se tenía que compartir días después, yo no pude evitar darle atención a cada clip que tuvimos ahí, siendo que el vlog literalmente parecía ser un 70% de Taehyun, mientras que el 10% se basaba en él mismo y el otro 20% en Hobi. Terminó dándole prioridad a lo que sabíamos que iba a pasar, ya que desde el principio cuando Taehyun se quedó viendo la cámara mientras actuaba como una estatua y Hobi se pegaba en las piernas graciosamente ante la primera toma que hizo Jungkook antes de salir del hotel, poco después se les vio entrar al ascensor bajo la atenta atención de Jungkook ante cada clip. Jungkook grabó a Hobi haciendo una cara sorprendida, pero luego llevó la cámara hacia un lado mientras Taehyun mantenía su gorra desordenada y se giraba a Hobi para decirle algo. Luego la toma cambió a una de Jungkook actuando cool con su guardaespaldas atrás y parecía pronosticar que el Taekook nunca podía evitar hacer cosas que te harían pensar. Ellos llegaron al restaurante de sushi con estilo hawaiano y Jungkook grabó primero a Taehyun entrando en lo que Hobi le seguía el paso. Después, cuando fue la primera vez que Jungkook hizo una toma de Taehyun frente a él, tal parecía que Hobi no se encontraba cerca, lo que podíamos suponer que ellos dos se encontraban en la mesa solas mientras Jungkook enfocaba su cámara a la cara de él. Taehyun no se molestó en mirar, estaba seguro de que Jungkook estaba enfocándolo en lo que acomodaba las cosas de la mesa en el lugar que tomaría cada uno, por lo que fue inmediatamente bonito verlo ser el foco de la atención de Jungkook como para hacer una toma exclusiva de él. Hobi llegó y Jungkook lo captó, hizo tomas hacia él haciendo más caras raras y terminó tomando asiento a un lado de Taehyun en lo que Jungkook parecía estar sentado frente a ellos y luego terminaba captando a Taehyun en la misma toma antes de girar la cámara. Lindamente Jungkook puso la cámara en una esquina fuera de la mesa. Taehyun y Hobi lo miraron y yo no pude evitar notar la forma en la que sonreían al ver a Jungkook detrás mientras se acercaba a la mesa y se unía a ellos. Curiosamente, Taehyun lo vio y sonrió con una felicidad que fue difícil disimular, pero al notar que se aproximaba, a diferencia de Hobi, quien siguió viéndolo, Taehyun solo pudo bajar la mirada con timidez y esa sonrisa que parecía decirnos cuánto nerviosismo siempre le causaba a Jungkook a pesar de los años. Ellos miraron hacia la ventana como si ignoraran que Jungkook les estaba grabando y luego salieron dándole un enorme mordisco a la hamburguesa que habían pedido. Después, cuando terminaron de comer, casi parecía que Taehyun iba a llevar una mano hacia él, pero cuando hizo un corte y dejó la espalda de Taehyun saliendo del lugar, yo solo pude querer resaltar la forma en la que le volvió a dar prioridad, porque al grabar su salida y luego la forma en la que estaba a punto de subir al coche, con una expresión divertida por el sol, Jungkook definitivamente parecía tener sus pensamientos claros y decisivos, pues al llegar a su destino y grabar a Taehyun bajando del mismo carro, yo ni siquiera iba a fingir que Jungkook no había estado haciendo tomas exclusivas de Taehyun, como si el vlog no fuese de él, porque al grabar a Taehyun saliendo del carro y luego capturarlo desde lejos mientras entraban al siguiente establecimiento, Jungkook de verdad amaba poder demostrar por qué ninguna pelea ficticia podía acabar con lo que realmente sentía. Ellos entraron al gym donde ejercitarían. Jungkook hizo una toma de Hobi posando elegantemente en un pilar del lugar, y luego seguramente terminaron riéndose al ver cómo Jungkook hacía una toma en primer plano de su trasero sacado exageradamente para hacerlos reír. Pero cuando Jungkook volvió a hacer una toma de Taehyun al ponerse la gorra mal y probablemente encontrándolo demasiado lindo como para no incluirlo en su vlog, Taehyun terminó riéndose tímidamente de lo que acababa de hacer, no encontrando un contexto para disimular que simplemente hizo lo que su cerebro le pidió.
y luego sintiéndose sonrojado al notar que Jungkook seguía grabando. Por lo que sea, Jungkook terminó la toma. Era evidente que quería hacer una solamente de él haciendo cualquier cosa, ya que para la toma posterior, capturó el zapato de Taehyung al moverlo al ritmo de algún sonido que estaba escuchando en ese momento. Luego, cuando Jungkook mostró que Taehyung estaba viendo el próximo entrenamiento que harían, Jungkook prácticamente se había quedado grabándolo incluso cuando cortó la toma, y salió Taehyung nuevamente moviendo la cabeza al ritmo de lo que aparentemente seguía viendo, lo que solo me hizo confirmar que el 70% de este vlog se trató únicamente de Taehyung y lo bonito que siempre se veía ante las mejores capturas de Jungkook. Él grabó a Taehyung siendo el primero en hacer bíceps en una máquina y lo captó tomando asiento para acomodarse, lo que solo me hizo hacer notar lo mucho que aparentemente había durado este clip entre todas las que dejó para ver, siendo que Jungkook hizo tomas de lejos y luego de cerca, donde Taehyung había tomado los brazos de cada lado y luego los forzó para cerrar y hacer el primer ejercicio. Probablemente su mejor vista estaba tomando más minutos del clip de lo que aparentaría. Hobi hizo el mismo ejercicio durante su turno con la máquina y las sesiones que iban a hacer. Jungkook también lo grabó de lado y de frente al notar sus expresiones de esfuerzo que seguramente lo hicieron sonreír, pero cuando Taehyung se había colado a la toma y fingió que estaba deteniéndolo con un solo dedo puesto sobre el pecho de Hobi, más tarde Taehyung miraría la cámara más de cerca para casi coquetear descaradamente con una ligera sonrisa de lado y una altanería bastante linda, y aunque podrías creer que Jungkook terminaría la escena ahí, él literalmente había decidido dejar el clip completo donde Taehyung ayudó a Hobi con la máquina como si hubiera llegado a ser el salvador de alguien que estaba sufriendo, por lo que se había quedado prestando su servicio al notar el doble esfuerzo que le estaba costando a Hobi, aunque la risa que me causó ver a Jungkook poniéndose la cabeza más grande que su cuerpo cuando le tocó aquella misma máquina, nadie me la pudo quitar, pero cuando Jungkook hizo una toma de Taehyung desenfocado en lo que se iba acercando, la expresión se iba haciendo más nítida en cuanto Taehyung apretó los labios y fingió golpear la cámara de un puñetazo para hacer un corte de toma, siendo lo mismo que Jungkook había hecho en el vlog de Taehyung y Taehyung haciendo lo mismo en el vlog de Jungkook. Más tarde Jungkook dejaría una toma de Taehyung viendo el entrenamiento, poniendo un pie sobre el metal del asiento y luego viendo cómo Jungkook tomaba asiento, aunque luego terminó siendo él quien ejercitó los brazos en su lugar. Jungkook se acercó a la cámara para verse en la lente, Taehyung seguía haciendo ejercicio detrás y luego fue turno de Hobi al ejercitar, pero al notar que Jungkook había decidido incluir el clip donde Taehyung mostraba sus clavículas y luego los tres aparecían intentando mostrar los resultados, fue ligeramente interesante ver a Taehyung alejándose de Jungkook al aparentemente haberse acercado, y luego ver a Jungkook poniendo el pie entre las piernas que Taehyung mantenía abiertas al volver a sentarse en aquella máquina de ejercicio, lo que me pareció sospechosamente raro, porque ¿qué contexto había para hacer esto? Taehyung movió la cabeza al seguir el ritmo de alguna canción, y Jungkook se quedó haciéndole tomas por todos lados en lo que parecía encontrarlo lindo. Luego, al mostrar cómo Taehyung molestaba a Hobi durante su entrenamiento, solo hizo que Jungkook quisiera mostrar cómo era entrenar juntos mientras volvía a enfocar solamente a Taehyung. Pero lo que verdaderamente me hizo cuestionar la forma en la que estos dos siempre terminan haciendo cosas raras en público y hacen dudar a los fans sobre la naturaleza de su relación, no fue más que un simple clip, sino la forma en la que de alguna u otra manera terminaban haciendo cosas que te harían preguntar. Porque cuando Taehyung casi se subió encima de Jungkook para quedar arriba de él, en lo que Jungkook hacía el ejercicio, Taehyung terminó fingiendo que sazonaba a Jungkook aunque este no parecía estar reclamando nada por la distracción, siendo que Taehyung lo estaba mirando desde ese ángulo, y su acción extraña como si lo estuviese cocinando, no hizo que Jungkook pareciera extraño o sorprendido por la cercanía. En cambio, siguió haciendo su ejercicio como si realmente estuviera acostumbrado a esta clase de cosas por parte de Taehyung, quien se quedó incluso a su lado durante un rato más en lo que Jungkook terminó de ejercitar, lo cual me había parecido extraño, porque en anteriores conciertos habíamos visto cómo Taehyung había hecho este mismo gesto al aire como si estuviese dándole sazón a algo que le parecía realmente bueno, por lo que muchos terminaron sorprendiéndose por la evidente acción de algo que probablemente no sabríamos cómo explicar. Pero al ver que Taehyung le hizo lo mismo a Jungkook en pleno entrenamiento, todos simplemente llegaron a preguntarse qué clase de cosas eran estas a las que estábamos lejos de darle un nombre. Y aunque no puedo decir exactamente a qué se debía esto, sí me gustaría que me dejaran en los comentarios sus opiniones al respecto. De todas formas, poco después Taehyung pareció ser el que grabó a Jungkook y este no tuvo problemas en posar de manera cool hacia él, recibiendo los lentes que alguien más le lanzó y poniéndoselos rápidamente para hacer una expresión extraña y divertida, solo para que en otro corte terminara grabando a Taehyung una vez más con la gorra entre su boca y la expresión de que estaba haciendo un esfuerzo enorme por llegar al fallo de su propio entrenamiento.
pero cuando se movieron a otra máquina, Jungkook siguió grabando la espalda de Taehyung mientras caminaban tomando un poco de agua, lo que solo hizo que siguiera confirmando que el 70% de ese vlog era solamente de Taehyung, quien a pesar de todo siguió siendo protagonista al mirar a la cámara fijamente mientras respiraba fuertemente seguro por algún ejercicio, y terminaba moviendo la cabeza a un lado en una sugerencia solo porque Jungkook seguía grabándolo. Luego, cuando Taehyung fue el primero en subirse a la siguiente máquina y parecía estarse preparando a hacer el próximo entrenamiento, Jungkook no pudo dejar de grabarlo, incluso si no estaba haciendo mayor cosa que intentar acomodarse para no sufrir alguna lesión, justo antes de que los demás también se subieran a la máquina y siguieran con el ejercicio. Por lo que notar que seguía apareciendo una y otra vez, como si Jungkook estuviera más concentrado en grabarlo que en realmente entrenar, este contraste de poner los clips de Taehyung haciendo su entrenamiento parecía ser la mejor vista que Jungkook podía tener, incluso si Taehyung no parecía estar haciendo nada más que descansar en lo que Hobi era el segundo en participar. Jungkook incluso así dejó este clip de Taehyung coordinando algo antes de que pudiera ver la cámara de una forma graciosa. Además, los ángulos que Jungkook había usado hizo que muchos fans pudieran notar el esfuerzo que le había puesto en esta edición, porque cuando volvió a poner un clip de Taehyung y después Jungkook mismo se grabó a través del espejo, me pareció curioso notar que en la parte de atrás Taehyung estaba viéndose frente al espejo en lo que Jungkook parecía darse cuenta quién estaba detrás, por lo que cuando Jungkook no lo pudo evitar, terminó ampliando la vista con curiosidad y girando la cámara para grabar, tomando en primer plano a la única persona que Jungkook podía enfocar cuando salían de algún lugar. Taehyung miró que lo seguía y se giró a caminar fuera del establecimiento. Jungkook lo siguió por detrás, pero nunca dejó de grabarlo hasta que salieron, por lo que cuando eso ocurrió y Jungkook grabó el momento en el que Taehyung se tiraba el agua de la botella en la cara, él literalmente había tenido la intención de mostrar lo sexy y divertido que podía verse Taehyung al aplastar la botella para que el agua entrara directamente a su boca en una toma lenta y demasiado especial. Así que finalmente cuando Jungkook y Taehyung se quedaron en los asientos de enfrente y Hobi quedó en medio de ambos, los tres volvieron a mover sus cabezas como si siguieran el ritmo de alguna canción de rock. A Jungkook se le veía evidentemente feliz, mirando a Taehyung como si no fuese demasiado obvio y encontrándolo especialmente bonito al hacer esa expresión que movía la cabeza como los demás, porque aunque Hobi parecía distraído atrás, Jungkook literalmente había demostrado por qué estaba tan enamorado de él y por qué ya no lo podía seguir ocultando más. Porque al final, cuando Taehyung comentó la publicación de Jungkook con una risa larga como si realmente encontrara divertida la situación, minutos después terminó compartiéndola nuevamente a través de sus historias de Instagram para seguir demostrando que entre ellos todo estaba más que bien, ya que incluso al compartir una foto de esa salida con Hobi y Jungkook, él escribió arriba la palabra tan lindo o adorable, que en términos de informalidad podría referirse a que alguien era demasiado adorable, y por la forma en la que Jungkook se había quedado viendo el teléfono de Hobi con el mayor interés mientras se estiraba hacia atrás, y sus ojos redondos estaban chismoseando lo que alcanzaran a ver, el término completo que Taehyung escribió se leía como tan malditamente adorable, siendo que en el pasado había escrito sobre el gorro de Jungkook que él era tan bonito que podría morir. Esto definitivamente era una declaración de lo tierno que le seguía resultando a Taehyung verlos a los dos juntos así. Además, la canción Hello Operator que Jungkook había decidido utilizar para el blog era precisamente la misma que Taehyung había mencionado en el pasado al decir que era capaz de hacerlo subir 5 kilos mientras entrenaba en el gimnasio escuchándola. Aparentemente se trata de una de sus canciones favoritas desde 2022, cuando incluso la puso durante uno de sus lives y se le pudo ver bastante feliz y relajado mientras la escuchaba. Algo parecido ocurrió durante un episodio de In The Soup junto al Wuga Squad, donde Taehyung había sido el encargado de elegir la música de ese día. Entre las canciones que decidió ponerle a sus amigos también estaba Hello Operator, y su reacción al escucharla resultó bastante evidente, pues se mostró completamente emocionado, moviendo la cabeza al ritmo de la canción como si estuviera disfrutando de un concierto de rock. Por eso que Jungkook haya elegido precisamente esa canción para acompañar el vlog terminó llamando todavía más la atención, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que Taehyung parecía disfrutarla desde años atrás, y como todo a lo que Jungkook nunca se ha podido negar, que hicieran este tipo de cosas raras pero terminara complaciendo a Taehyung sin moverlo y añadiendo una canción que seguramente Taehyung le recomendó, hizo que todo esto volviera al mismo sentido de siempre, confiando en Taekook y siguiendo a los chicos que se aman hoy más que nunca.